Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestro estudio semanal de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a empezar con una oración. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Estamos agradecidos y contentos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, seguimos orando por las familias, por los hogares, por los doctores, por las enfermeras, por esta situación que estamos viviendo, la pandemia. Te pedimos que tú nos cuides y nos protejas, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser sabios, Señor, a ser prudentes, Señor, y a cuidarnos y a hacer nuestra parte que está a nuestro alcance. En el nombre de Jesús, danos oído para oír y danos corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos viendo cómo David tocó para Saúl. Estamos hablando de Saúl y de David. Y vimos cómo el rey Saúl, aleluya, se había vuelto una persona oprimida, había sido opresionada por un espíritu maligno, un espíritu contrario. Cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor, el enemigo nos va a perturbar, nos va a robar la paz. ¿Quién es la paz? El príncipe de paz, que es Jesús, su principado sobre sus hombros. Pero vamos a continuar. David tocaba el arpa y mientras tocaba, alabado sea el Señor, David recibía, aleluya, la unción de Dios estaba a través de David tocando y Saúl recibía sanidad, recibía descanso, recibía refrigerio. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, vamos a continuar ahí. Ahora, capítulo 17 de Primera de Samuel, cómo David desafía, Goliat desafía a los israelitas. Nosotros como creyentes estamos siendo desafiados días con día con la situación, quizás por tu idioma, porque no hablas un inglés bueno, quizás por tu apariencia física, aleluya. Somos desafiados por un montón de situaciones en esta nación y aún en México también hay muchos desafíos, pero la vida es de retos y de desafíos, pero vemos en el capítulo 17, versículo 1 de Samuel, dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió, reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. En el valle de Ela es un lugar donde está rodeado de montañas. En el lado donde estoy yo es el valle de Ela, y al lado de enfrente es donde está el valle de Aseca y Soco. Y toda esa parte estaba rodeada, alabado sea el Señor, por los filisteos, mientras en el valle de Ela estaba el pueblo de Israel. Los primeros viajes que fuimos a Israel hemos estado en ese lugar. Nos hemos parado en el valle donde fue esta batalla, donde fue este conflicto, y vemos ahí cómo de cualquier lado, según los estudiosos, el guía nos explicaba que cuando él hizo con estudiantes, él agarró y los puso con walkie-talkie y los subió en las montañas en diferentes puntos alrededor de Asoco y del valle de Ela también, lo que es Aseca y Soco, lo reunió arriba y con walkie-talkie y del valle de Ela, y él se puso en medio y él dice, ¿me pueden mirar? Y todos decían, sí, te podemos ver. Entonces, en donde nosotros estamos parados, es un filo hoy en día, y donde estamos parados en ese momento, ahí fue donde fue la batalla, donde David vence a Goliat. Imagínate qué experiencia tan maravillosa estar ahí. Por eso te invitamos para que febrero 22 a marzo 5 del próximo año vayas y te pares en ese mismo lugar y tú experimentes, aleluya, con tus ojos y veas dónde fue esta batalla poderosa. Vemos ahí que dice ahí, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente
en montes opuestos. ¿Qué te acabo de decir? En el valle de Soco y Aseca es donde estaban los filisteos, pero en el valle de Ela estaba, alabado sea el Señor, estaba los israelitas, los filisteos estaban enfrente. Entonces en medio estaba el valle donde estaba plano ahí para la batalla. Entonces vemos ahí, quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. O sea que el valle de Ela era lo que separaba las montañas de los filisteos y de los israelitas para que ahí todos pudieran ver. Haz de cuenta como las peleas de box, ¿verdad? El ring está en el centro y las butacas están alrededor, y conforme las gradas van subiendo y la gente para que vea el ring. Así haz de cuenta en ese valle. Gloria al Señor. Verso 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, salió de frente de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Fíjese lo que dice, un campeón filisteo. No era cualquier soldado, no era cualquier guerrero, era un campeón en batalla, en conflicto, en armamento, en guerra. Era un tipo que sabía pelear. No era, imagínese que usted va a pelear con el campeón mundial del peso completo, por así decirlo, porque imagínese, medía 3 metros y una palma. Bueno, aquí dice casi 3 metros, la Nueva Traducción. Dice, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros. La Reina Valera dice 6 codos y un palmo. Esto es un codo, que viene siendo medio metro. Entonces 6 por 3 viene siendo 3 metros. Entonces, más un palmo. Imagínate, 3 metros y todo esto todavía de altura. Imagínese ver ese tipo, ese monstruo. Imagínese pelear un peso completo con un peso mosca. ¿Me entiende? O un peso paja. El peso paja en el boxeo es el peleador más pequeño, más chiquito y más liviano que pueda existir. Ahora imagínate eso, es una diferencia abismal, tanto en fuerza, en golpe, en estatura y en poder. Así era, imagínate, David y Goliat. Pero fíjese bien, verso 5. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, o sea, el chaleco de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. Ahora, imagínate un tipo de 3 metros de alto y un palmo. Y todavía 57 kilos, una malla que lo protege. Ahora, ¿quién puede cargar 57 kilos encima de él y todavía pelear y moverse con libertad? Moverse, aleluya, con agilidad. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina sobre el hombro. Fíjese bien, llevaba su casco, su malla protectora que pesaba 57 kilos. Quiere decir que esa malla estaba gruesa para que las flechas o las lanzas no penetraran en su cuerpo. Haga de cuenta que traía un chaleco a prueba de balas, pero este era de malla, ¿verdad? Era a prueba de flechas, a prueba de lanzas, grueso. Y luego aparte tenía la protección en las piernas para si le pegaban un espadazo o una lanza no lo clavaran en los pies, sino que tenía las piernas protegidas. O era un soldado de guerra, un guerrero, un peleador. Dice, y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Todavía cargaba una jabalina. Verso 7. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Fíjense bien, la punta de la lanza nomás pesaba 7 kilos. ¡Wow! Imagínense, este tipo era un monstruo de hombre, era un gigante, aleluya, que sabía pelear, que sabía hacer guerra, que sabía batallar, que era un hombre que no se iba a la primera de cambio, sino era un hombre equipado y adestrado, dice, y su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, burlándose. Oigan, cuando una persona tiene esa estatura, ese peso, esa fuerza y esa capacidad,
hace bullying a cualquiera. ¿No se da cuenta que cuando usted estaba en la escuela, cuando era un niño, la gente más, los hombres más grandes o las mujeres más grandes siempre se aprovechaban de los demás? Siempre hay una tendencia que el físico y la apariencia amedrentan a los demás. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Es normal. Goliat era un amedrentador, era un asustador, porque una de las batallas, de las razones cómo vencemos una guerra y una batalla, es venciendo el temor, venciendo el miedo. El enemigo más grande nuestro es el miedo y es el temor. Por eso la Biblia 365 veces dice: no temas, no desmayes, no tengas temor, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque el temor es una de las armas más poderosas. Cuando nosotros entramos para un trabajo, cuando tomamos decisiones, a veces el miedo nos impide desarrollar el potencial que nosotros tenemos. Si nosotros supiéramos la capacidad y el potencial y no pensáramos tanta los cálculos de las situaciones y no fuéramos más arriesgados y atrevidos, tuviéramos más éxito y más victorias en nuestras vidas. Pero a veces calculamos mucho y la pensamos mucho y dejamos que el miedo y el temor nos venza y nos domine. Por eso el proverbio mexicano dice: el que no arriesga, no gana. ¿Verdad? Tenemos que ser arriesgados. Así como uno se arriesgó a cruzar la frontera una y otra vez, se arriesgó hasta que la hizo. Pero bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Hay riesgos, pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros, que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a fortalecer, que Dios nos va a ayudar. Y vemos aquí en el versículo 7 que la punta nomás pesaba 7 kilos y un rodillo de telar. Imagínense, un rodillo de telar es pesado y es grande. Pero en el verso 8 dice: entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Elijan a un hombre. Hay batallas que tenemos que pelear uno solo. Cuando tú peleas tus batallas y tú las vences, con esa victoria puedes traer bendición a toda tu familia. Pero si tú pierdes esa batalla va a marcar a todo el resto de tu familia. Por eso es importante que nosotros nos agarremos de Jesús. ¿Quién fue el que venció en la cruz a Satanás? Jesús, un solo hombre. No dice Pablo a los romanos: por el pecado de un hombre, Adán, entró el pecado a toda la humanidad, pero por el segundo Adán, aleluya, por ese hombre venció al pecado en la cruz y somos redimidos. Un hombre hace la diferencia. Adán hizo la diferencia para traer la maldición del pecado, pero Jesucristo trajo la bendición de la redención de la humanidad. Y nosotros, aleluya, podemos ser la redención de nuestra familia por nuestra batalla en el Señor. Cuando tú peleas con tu Goliat, cuando tú peleas contra tus gigantes, alabado sea el Señor, tú solo y los vences, entonces tendrás la victoria y la bendición de Dios para tener el éxito para tu familia. Porque acuérdate, las bendiciones te seguirán. Gloria al Señor. Mira lo que dice: elijan a un hombre. Yo soy el campeón. Se supone, si me has seguido en los estudios pasados, cuando Samuel fue a ungir a Saúl, dice que Saúl de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. Quiere decir que cuando tú mirabas un grupo de personas, de hombres, de guerreros, la cabeza de Saúl sobresalía de cualquier otro. Tú lo podías distinguir, ese es Saúl, porque dice de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. Distinguía. Ahora, Saúl no era como Goliat, pero sí era el más alto de los israelitas, conforme a las escrituras que hemos leído cuando fue ungido. Ahora, manden a un hombre. Se supone que el rey era el que tenía que dar la cara. Se supone que el rey es el que va al frente de batalla. ¿Por qué? Porque el rey es el principal representante de Dios. Era el ungido del Señor, era el que Dios respaldaba para la guerra. Pero mire lo que pasa ahí.
Desafía, dices, manden a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Verso 9, si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Ahora imagínense, este hombre todos los días, todas las mañanas venía a insultar, a desafiar, pero el miedo y el temor impide hacerle frente. Cuando tú tienes temor de Dios, aleluya, cuando tú tienes un poquito, aleluya, de vergüenza, tú dices, ¿quién es este que nos está insultando? No importa que me parta la cara, pero yo voy a salir y yo me le voy a enfrentar para que no se siga burlando de nosotros. Yo le voy a hacer frente. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que dice ahí. Verso 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Aquí vemos dos palabras, aterrados. Estaban llenos de miedo, de temor, asustados. Usamos una palabra en el barrio que está paniqueado, lleno de pánico, paniqueado, aterrado. Y dice, profundamente perturbados. O sea, no podían pensar de una manera sana, de una manera saludable. Bueno, este tipo es un hombre, sí es un guerrero, es un hombre capaz, pero se le puede vencer. Alguna debilidad tiene que tener. Ahora, este hombre está muy grande, está muy fuerte, pero una persona que tiene velocidad, que es rápido, puede vencerlo a través de la rapidez, porque la rapidez te desorienta. Por ejemplo, hay boxeadores que tienen una pegada descomunal, pero hay boxeadores que son muy rápidos, que no los dejan que se acerque. Cuando se acerca, pum, pum, lo boxean rápido y cuando tiran, ya el otro ya está de este lado, se te mueve. ¿Por qué? Por la velocidad le gana. Entonces, pero no podían pensar de una manera sana, de una manera saludable, porque el miedo y el temor los había empapado a ellos, estaban aterrados profundamente y perturbados. Ahora, versículo 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En este tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Entonces, David estaba cuidando. En el capítulo anterior vimos en el 16 cómo David tocaba el arpa, pero iba y venía. Unos días se quedaba y otros días se quedaba. Pero parece que David se quedó más tiempo de lo normal en la casa de su padre cuidando las ovejas, o quizás su padre no lo dejaba, porque Saúl estaba en otro momento enfrentando este conflicto con los filisteos. Mire lo que dice ahí. Verso 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. ¿Se da cuenta? Este tipo tuvo una cuarentena, 40 días, todas las mañanas venía y le daba sus dosis de afrenta, de insulto, de temor, de miedo. Imagínense, en la mañana se paraba el ejército y los insultaba y los desafiaba y se la pasaban el resto del día llenos de miedo, llenos de temor. Imagínate 40 días teniendo un tipo que te está diciendo una y otra todos los días, que te está metiendo en el cerebro. Imagínate el miedo, el pánico, el temor, la perturbación que puede llegar. Por eso la gente se suicida, porque Satanás se te mete a la mente, se te mete al cerebro, pensamientos que no hay oportunidad, no hay salida. Escuche bien, siempre hay salida, siempre hay oportunidad. Aunque el enemigo, Proverbios dice, aunque el enemigo venga por uno, saldrá por 7 caminos.
Alabado sea el Señor. Y aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu del Señor levantará bandera. Siempre el Señor nos da la salida. Siempre el Señor nos da la victoria. Siempre el Señor nos da la respuesta. Siempre hay una salida. Nunca te cierres y te digas no hay esperanza. No, quizás no es la manera que yo creo, que yo espero, pero es la manera de Dios. Dios tiene otro camino. Acuérdate, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero cuando Faraón decidió perseguirlos y estaban frente al Mar Rojo, ellos pensaron que ya no había salida. ¿Y qué pensaron? El miedo, el temor, regresémonos para atrás, preferimos ser esclavos que nos maten. Pero Moisés alzó su vara y el mar se partió y pasaron en seco. Aparentemente no había salida, no había solución, pero Dios siempre nos tiene una solución y tenemos que aprender a confiar y a esperar en el Señor. Mira lo que dice ahí, durante 40 días cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Oiga, el capitán agarraba su porción de quesos. Imagínate tus quesitos frescos ahí, tu quesito ahí con, quizás no con una tortillita porque ellos no usaban tortillas, pero sí, aleluya, con un pedazo de pan. Aleluya, qué rico, ya me dio hambre a mí también. Fíjese bien, verso 18, dale estos 10 pedazos de queso al capitán, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. El padre quería saber cómo están. ¿Por qué? Porque están en guerra, están en batalla, están en conflicto, están en una batalla y quieren ver si sus hijos, porque parte de estar en la guerra es la vida y la muerte. O sea que en una guerra va a haber bajas, en una guerra hay victorias, pero en una guerra alguien tiene que pagar el precio también. Entonces vemos aquí en el versículo 19 que los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Fíjese bien, David era un buen pastor porque David no abandonó a las ovejas. Dejó a cargo de otro pastor. Yo no las puedo cuidar ahorita, pero alguien más las vendrá a cuidar, porque las ovejas no se mandan solas, las ovejas no se gobiernan solas. Las ovejas, si se descuidan, pueden irse a comer mal alimento, o pueden irse y ser arrastradas por lobos y ser engañadas fácilmente. Entonces David dejó las ovejas cuidadas a otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Ahora, David como pastor va a visitar a sus hermanos y al general le da su porción, sus regalitos. Gloria al Señor. Y mire lo que dice ahí. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. David todavía no sabía lo que Goliat qué estaba pasando en el campamento. Él estaba cuidando las ovejas, cuidando las cabras. Él todavía no sabía, estaba ajeno totalmente. Su padre quería, ve, fíjate cómo están tus hermanos y tráeme un reporte. Y cuando David llega, ve que hay un conflicto, que hay una batalla, que están en ejército contra ejército, los filisteos contra los israelitas, y de repente oye a un gigante vociferando, hablador, aleluya, de esos que les gusta hablar de más, insultar al ejército israelita. Gloria sea al nombre del Señor. En ese momento, David lo escuchó gritar, en el verso 23, las burlas
al ejército de Israel. Verso 24. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Ahora, fíjate bien. 40 días, todas las mañanas, venía a insultarlos, a ofenderlos, a amedrentarlos. ¿Dónde está su Dios? ¿Qué clase de Dios son? Ustedes son unas gallinas, ustedes son unos cobardes, unos miedosos. Manden un hombre que pelee conmigo. Al verlo grandote, fuerte, capacitado, bien armado, dijeron, no, este tipo no lo podemos vencer, es imposible. Estaban llenos de miedo, llenos de temor. 40 días. Entonces vemos aquí, dice, comenzaron a huir espantados. Es como cuando quieres agarrar una gallina y sale corriendo. Así salieron esparcidos. ¿Se da cuenta? El miedo, el temor es el enemigo y el adversario más grande. Por eso, aleluya, nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. La Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero déjame seguir. Poco tiempo después, tras las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército con ejército de David. Entonces, el verso 23. Verso 24. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir y quedaron espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Fíjese bien, ¿ya oyeron a ese gigante? El miedo, el temor les impidió enfrentar. Quizás todas las mañanas tú te levantas oyendo los retos, los desafíos de los gigantes, aleluya, que te impiden querer desarrollar el potencial que Dios diseñó para tu vida. Hay gigantes en nuestras vidas que solamente tú puedes vencer a través, aleluya, de hacerle frente a los miedos, hacerle miedo a los temores, hacerle frente a esa situación y enfréntalo, gloria al Señor. Aleluya, enfréntate, agarra el toro por los cuernos. Sí, está grandote, tiene cuernos, pero aleluya, tienes que enfrentarlo y vencerlo. Es la única manera que vas a ganar y tener tus victorias. Entonces, ya oyeron a ese que anda vociferando, asustando, dos premios, la hija del rey. Ahora, yo me imagino que David dijo, ¿y cómo está la hija del rey? ¿Cómo se mira? Y segundo, será exonerado de impuestos, de por vida. No iba a pagar impuestos. Imagínese que usted diga, usted no va a pagar impuestos por el resto de su vida. Cada vez que usted haga su income tax, no va a pagar impuestos. Cada vez que usted va a comprar algo para su casa, no va a pagar impuestos. No paga impuesto de casa, no paga impuesto de carro, de aseguranza, de comida, nada de impuestos. Todo sin impuestos. ¡Qué bendición iba a ser! Pero mire lo que dice ahí. Verso 26. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a este desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ahora, fíjese bien. Mientras durante 40 días estos hombres oían desafíos del gigante Goliat, David, en el primer día que lo escuchó, en su corazón se llenó de celo de Dios. Se indignó y dijo, ¿quién es este incircunciso, este hijo de Satanás, este impío que desafía al Dios de Israel? ¿Quién se cree ese, por más grande, por más gigante? Qué arrogante se cree para desafiar al Dios nuestro. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Por eso es importante cuando nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios. Cuando tú estás vestido de la armadura de Dios, no tienes temor al adversario, no tienes temor al enemigo. David reconocía y rápidamente dice, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos de Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esta es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los filisteos, se enojó. Fíjese bien, su hermano mayor
estaba enojado con David. No creía en él. A veces nuestra familia no cree en nosotros, pero no importa, Dios cree en ti. Pero cuando Dios te bendiga y cuando tú tengas la victoria, entonces ellos van a creer que Dios está contigo. Pero mientras tú te enfrentas a un desafío, dices, no, tú estás loco. ¿Qué te crees tú para enfrentar esa situación? Es muy grande para ti. No sé si usted vio en las noticias en estos días pasados, una mexicana sin papeles fue a Harvard y se graduó de Harvard con un PhD, uno de los doctorados más grandes o más importantes en los doctorados que existen. Y le decían a ella, las mexicanas no van a Harvard. Pero ella se aferró y agarró su bachillerato, se logró escribir en la universidad, la aceptaron, agarró su bachillerato, luego agarró su maestría y luego su doctorado. ¿Se da cuenta? La gente, a veces nuestra propia gente no cree en nosotros, pero ella perseveraba, ella creía y logró. Y David, su hermano, viene y le dijo, tú estás loco. ¿Cómo? ¿A qué vienes para acá? Se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Se da cuenta? Esas ovejillas que estás cuidando allá, esas cabritas que estás cuidando allá, ¿qué te crees tú? Nomás veniste para andar allí y enterarte de qué está pasando por acá. A eso veniste, quieres ver la batalla. Pero David era un joven, pero era inteligente, tenía discernimiento, tenía tacto. Dice, ¿qué hice ahora? Ahora, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué me regañas a mí? Yo estoy preguntando qué está pasando nomás, porque mi padre me pidió un reporte. Contestó David, solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo. Como su hermano no le hizo caso, él se fue. A veces las personas contrarias tienes que alejarte. Déjalos, aunque sea la familia, sácale la vuelta. ¿Para qué? Para que cuando te vean que tuviste éxito y tuviste la victoria, entonces vengan y te digan, qué bueno que lo lograste. Pues sí, pero me criticaste primero. No tuviste fe en mí, no creíste que podía lograrlo, pero ahora que lo logré, mira, ahora sí vienes y me das mi palmadita. Gloria al Señor. Dice en verso 31, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Imagínense, 40 días estar viendo un tipo de más de 3 metros de alto, con una coraza y una lanza de fierro, hermano. Imagínate, desafiándote 40 días, ya temblabas, y viene un jovencito, un adolescente, y viene y te dice, no tengan miedo, yo voy a salir a pelear. Óigame, es como para morirse de risa, ¿verdad? Pero la seguridad, la convicción que David tenía una fe genuina en Dios. ¿Por qué? Porque David ya había experimentado el poder de Dios. David había experimentado el poder que Dios da en las batallas. Verso 33. Mire la respuesta. No seas ridículo, respondió Saúl. Óigame, estoy usando la Nueva Traducción Viviente. No seas ridículo, hombre. ¿Cómo tú vas a pelear? ¿Cómo tú vas a ganar eso? ¿Cómo? No seas ridículo. Imagínate. Para el rey era una ridiculez en comparación. Si Saúl era un hombre alto que de los hombros para arriba sobrepasaba y estaba temblando como una gallina, como un cobarde, aleluya, frente a Goliat. Ahora imagínate este jovencito que llega como si nada, como si fuera cualquier hijo de vecina. Échamelo, yo peleo con él. ¿Me entiende? Hay una película de Ip Man, era el que entrenó a Bruce Lee, fue su maestro. Y cuando va Bruce Lee a pedir clases, le dice, ¿por qué quieres que te dé clases? Y se hace la nariz así, porque yo soy Bruce Lee. Todavía ni sabía pelear y ya se creía. ¿Me entiende? Y por eso tuvo éxito, porque él sabía quién era y tenía seguridad en sí mismo. Pero Saúl, aleluya, al verlo dijo, cállate ridículo,
No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Oye, tú eres un mocoso, tú eres un chilpayate, tú eres un chamaco. ¿Qué sabes tú de guerra, de batalla? Este tipo toda su juventud ha sido un guerrero experimentado, tiene experiencia. En un 2x3 te va a matar. Pero David insistió, la perseverancia. ¿Se da cuenta? Cuando la gente no cree en ti, persevera. El que persevere hasta el fin. Nosotros tenemos que perseverar. Somos personas perseverantes. Por ejemplo, mírate, ¿por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué has logrado lo que has? Por perseverante, porque has perseverado, porque no te has rendido, porque no has tirado la toalla. Sigue luchando y sigue perseverando. Pero David insistió, verso 34. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. David empieza a narrar y a explicar y dar testimonio por qué él podía vencer a Goliat, por qué él sí tenía las armas y las herramientas para vencer a este gigante, por qué él sentía la confianza y la seguridad de pelear la batalla. Dijo, yo he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Óigame, David sabía lo que era la batalla. David sabía lo que era defender una oveja, un corderito. Y David decía, cuando un león y un oso vienen y me atacan, yo los mato. El Señor me da la fortaleza. Ahora, este soldado, este filisteo, este incircunciso ha desafiado al ejército de Jehová. ¿Cuánto más Dios no me va a respaldar? ¿Cuánto más Dios no me va a dar la victoria? ¿Cuánto más Dios, aleluya, no estará a mi favor para salvar la dignidad de nuestro pueblo Israel? Porque el nombre de nuestro Dios está en juego. Alabado sea el Señor. Porque la dignidad de nuestro Dios se representa él mismo, pero él necesita hombres valientes, mujeres valientes. Gloria al Señor. Verso 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. David tenía seguridad, David tenía convicción de que Dios estaba con él y de que Dios lo había respaldado. Claro que no fue ungido en vano. Él fue ungido para ser un rey. Él fue ungido, aleluya, para defender al pueblo de Israel. Ahora la unción entraba en acción. Ahora la unción estaba en proceso. Dios nos unge, ¿para qué? Para que en el momento que Dios necesite que nosotros avancemos y demos pasos de fe y demos, aleluya, un avance hacia adelante, entonces la unción entra, aleluya, para derrotar a la adversidad, a los adversarios. Alabado sea el Señor. Verso 39. Así que Saúl por fin accedió. Está bien delante, el Señor esté contigo. Verso 38. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes había vestido con algo semejante. Escúcheme, nunca antes él había usado una armadura, nunca antes, aleluya, él había caminado, pues para él era algo que no estaba acostumbrado, y cuando no estamos acostumbrados a algo nuevo, nos saca de onda. Ahora David le dice, no puedo andar con todo esto, le dijo Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Entonces Dios quiere que uses lo que tú puedes usar, lo que tú estás acostumbrado, las cosas básicas es lo que Dios utiliza. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que hace. ¿Qué tienes en tu mano? El domingo hablábamos, ¿qué tienes? Jefté, aleluya. Samgar tenía una agaba y con 600 mató a los adversarios. Era una vara de 2,5 metros con una punta. Y con eso mató a 600 hombres. Moisés con una vara abrió el mar rojo. El jovencito con 5 panes y 2 peces
Dios los multiplicó y les dio. Sansón con la quijada de un burro mató 1000 hombres. Lo que tenían en su mano, lo que ellos podían y estaban acostumbrados a utilizar. Fíjese bien. Tomó 5 piedras, verso 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda. Dos cosas que tenía David. Una honda y la vara de pastor. Su cayado. Y comenzó a cruzar para luchar contra el filisteo. Acuérdate, Azeca y Soco era el lado de los filisteos, rodeado de montaña. Mientras que en el valle de Ela estaba el pueblo de Israel. Y todo el valle en medio era como el ring de pelea. Y toda la montaña alrededor estaba rodeado de aquel lado de los filisteos, de este lado de los israelitas, para viendo la pelea, a ver quién iba a salir a batallar. Por eso te invitamos para que estés en ese lugar y lo mires. Fíjese bien, él empieza a cruzar. Verso 40, Goliat camina hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. Imagínate, David era pelirrojo, rubio, de buen parecer, hermoso, dice, y sus cachetes colorados. Imagínate con el sol, sus cachetes bien colorados. Ha de haber dicho Goliat, este ya se está muriendo de miedo, mira, está colorado. No, no era de miedo, era por el calor, porque estaba colorado. Mire lo que dice ahí. Verso 43. ¿Soy yo acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Fíjese bien, maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ahora, quiero que vayas conmigo a Isaías 54, versículo 17. ¿Qué dice Isaías 54, 17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Te das cuenta? Alabado sea el Señor. El Señor nos ha dado una promesa. David tenía la seguridad que no había ninguna arma forjada contra él, que ninguna condenación tenía validez, ninguna maldición venía a tener poder sobre David. Ahora, Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Mientras Goliat lo maldecía por sus dioses, la condenación, la maldición no tenía efecto. ¿Sabe por qué la maldición no te puede afectar ni la condenación? Porque Jesucristo nos ha bendecido. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Esa maldición le rebotó a David y se le pasó a Goliat. Mire lo que dice ahí. Verso 44. Ven aquí y les daré tu carne a los aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. ¿Qué traía David? Una honda y 5 piedras y la vara de un pastor, el cayado de un pastor. ¿Pero qué traía Goliat? Goliat traía espada, lanza y jabalina. 3 herramientas, 3 armas de guerra. Imagínese. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hay una guerra cósmica, una guerra de dioses, el dios filisteo Dagón contra el Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Hay una batalla. Ustedes no están desafiando a David, ustedes no están desafiando al hombre, ustedes están desafiando al Dios de Israel, y el Dios de Israel te va a avergonzar, te va a derrotar y vas a ser destruido en el nombre del Señor. David sabía quién era. Y mire lo que dice el verso 46. Oiga, qué tremendo cuando la fe está en tu corazón, cuando la fe está en tu espíritu. Por eso la Biblia nos habla de llenarnos de fe.
Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y se echaría a la profundidad de la mar. Ese gigante era como una montaña, ese Goliat era un monstruo, era un gigante, pero David tenía una fe genuina, una fe sincera, una fe honesta en el Dios Todopoderoso. Verso 46 dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ahora fíjese bien, mientras el pueblo durante 40 días, todas las mañanas, Goliat desafiaba y vociferaba contra el pueblo y los amedrentaba y los llenaba de miedo y temor, y el pueblo se llenaba de miedo y salieron corriendo temblando. David le responde con autoridad, con fe, con seguridad. Aleluya, tú has desafiado al Dios de los... Pero yo en este día te voy a matar y te voy a mochar la cabeza y voy a dar tu cuerpo y los de los filisteos a las aves también para que se las coman. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Fíjese bien, no para que sepan que yo soy el ungido, no para que sepan que Dios me respalda, no, para que sepan que hay un Dios en Israel. Toda la gloria, todo el crédito, todo el mérito es para Dios. Él es el merecedor, Él es digno, porque la batalla es del Señor, la victoria es del Señor, el éxito es del Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Él es el que da la victoria, por eso debemos de confiar en el Señor. Todo el mundo sabrá que en Israel hay un Dios. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjese la seguridad, la convicción. David sabía que la batalla no era personal, que él por sí mismo no podía vencer. Por eso Saúl le dijo, qué ridículo, ¿cómo tú vas a vencer a ese gigante? No, es que no soy yo, va a ser Dios a través de mí. Yo simplemente soy el instrumento, yo simplemente soy el vaso que Dios quiere usar, pero el que se va a glorificar y el que va a vencer al adversario, el que va a conquistar la batalla, va a ser el Señor. Él es el que va a pelear por nosotros. Y se lo recalca aquí, esta batalla no es mía, no es de nosotros, es del Señor. Y ustedes, aleluya, Él los ha entregado en nuestras manos. Verso 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Fíjese bien, la estrategia de guerra. ¿Cómo tú peleas con un adversario que es superior a ti? Ganándole, no dándole tiempo de pensar. En el boxeo, Julio César Chávez decía, ¿cómo le hiciste para pelear con este peleador que es más rápido que ti? Estar sobre él, no darle tiempo de que piense, no dejarlo que él haga su pelea, estar encima de él para que él no piense. Entonces David, ¿qué hizo? Corrió hacia él, se le dejó ir sobre él. ¿Para qué? Para tomar ventaja. Dice, David fue corriendo para enfrentarse con él. Fíjese bien, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Quiero que te pongas en tu mente la escena. Rodeado de filisteos, rodeado de israelitas, y en el centro del ring está Goliat que viene hacia David, y David se agarra corriendo. Imagínese ese muchachillo viendo la diferencia, Goliat, David, imagínese el gigante con ese muchachito, pero mientras David va corriendo, David no se para ni pierde tiempo. En lo que va corriendo, mete la mano en el bolso y así corriendo, se da cuenta, le pone a la honda y sopas perico, le avienta, aleluya, la piedra, y la única parte de la armadura, del casco, aquí en la frente, que había un espacio, pegó ahí, dio ahí. Y no solamente cuando dio el golpe en la pura frente, cayó hacia enfrente noqueado. Mire lo que dice. Y se tambaleó y cayó con la cara al suelo. ¿Se acuerda de la pelea de Márquez y Pacquiao?
Cuando Márquez lo noquea, Pacquiao cayó hacia enfrente. El peor knockout de un boxeador es cuando cae con la cara para enfrente. Porque normalmente cuando el boxeador cae para atrás, se levanta. Pero cuando cae para enfrente, ese es un knockout fulminante. David lo noqueó fulminantemente. Fue un knockout instantáneo. Quedó noqueado. Pero David sabía que la batalla era del Señor. David sabía, él no seleccionó a ver cuál piedra de las 5 va a ser mejor. No, él nomás metió la mano y agarró la indicada. Nosotros somos las piedras que Dios lanza contra los gigantes. Dios es el que lanza la piedra. Nosotros somos piedras vivas. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Gloria al Señor, edificadas en la fe en el Señor. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Acuérdate, edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del infierno. La roca es Cristo. Esa roca pegó en la frente. Esa roca que es Jesucristo demolió a ese gigante. ¿Por qué? Porque la piedra es Petra, aleluya, es una montaña, una mole de roca, aleluya, que pega con ímpetu, con fuerza, con poder, que derrumba, aleluya, cualquier gigante que se nos pueda enfrentar. Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Oiga, cuando el gigante cae, no se detiene David, sigue corriendo y le quita la espada. Acuérdense, espada, lanza y jabalina. 3 lanzas, 3 armas de guerra, 3 instrumentos de guerra que traía. Pero David simplemente necesitó una sola piedra. Cristo es la roca de poder. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay un corito antiguo, dice, Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Gloria a Dios. Él es la roca inconmovible. Aleluya. Edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces David le corta la cabeza a Goliat. Y luego se la enseña y dice, ¿a esto le tenían miedo? A este. Ahora, imagínese el temor, el miedo de los filisteos de ver a su guerrero victorioso, al campeón de ellos, al mejor peleador. Imagínate, al mejor peleador lo derrotan. Los demás dijo, si le ganaron al mejor, ¿cuánto más a nosotros? Pero la próxima semana vamos a continuar ahí. No quiero seguir, quiero detenerme ahí y dejarte saber, pon tu fe en el Señor. 40 días, ya pasaron 40 días de esta pandemia, ya pasaron y parece que se está poniendo peor el asunto, pero hay que seguir confiando, creyendo que el Señor nos va a dar la victoria, que vamos a salir, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aleluya. Haga su parte, cuídese, no sea negligente. Aleluya. El Señor va a hacer su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Acuérdate, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor nos da la victoria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, aleluya, no importa el gigante, no importa el Goliat que hemos enfrentado o que estemos enfrentando. Tú nos darás la victoria. Y tú usarás una piedra, Señor, para tumbar ese gigante. Tú nos darás la victoria porque la batalla es tuya. Nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. En esta tarde oramos, Señor, por cada familia, por cada hogar. Los bendecimos, Señor, y declaramos victoria en el poderoso nombre de Jesús, porque tú eres nuestra victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Señor, lávanos con tu sangre, perdona nuestros pecados y límpianos, Señor. Si hay alguien que no te conoce, aleluya, dile, Señor, entra a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya. Estamos en contacto y nos vemos este domingo con la bendición de Dios. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.